Lo mejor que puede haberle ocurrido al Ministerio de Salud es contar con su asesoría ingeniera María Gloria Alarcón, no solo por ser una empresaria privada ejecutiva y la labor que hizo hace años frente a la Cámara de Comercio, sino porque rubricó esa eficacia dirigiendo el Comité de Emergencia contra el Coronavirus en Guayaquil. Usted ha destacado lo que la empresa privada va a hacer para complementar lo que va a hacer el Ministerio de Salud, y hay una serie de datos: 10.000 puestos de vacunación, 3.000 empresa privada, 7.000 el Estado, más una serie de facilidades logísticas en el traslado, etcétera. ¿Cómo se divide la responsabilidad de uno y otro y cómo se complementa? Buenos días y bienvenida. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por esta invitación y el espacio. No soy asesora del Ministerio de Salud, ni mucho menos. Formo parte de un grupo de personas privadas, entre ellas empresas, academias, científicos y demás, que a iniciativa de Roque Sevilla nos unimos a la altura de fines de agosto o principios de septiembre, cuando las negociaciones del Ecuador con las vacunas comenzaron a tomar forma, y decir, bueno, aquí la única salida a esta terrible pandemia es tener un eficiente plan de vacunación masiva. Y si unimos los esfuerzos, los recursos, las estructuras, las experiencias de todos los sectores, pues lo podremos hacer de mejor manera y salir de esto antes. Y eso fue un poco el contingente de ayuda que se ofreció al Ministerio de Salud, y obviamente esto fue llevado también a otros niveles del gobierno, y aquí estamos en esta tarea. La responsabilidad y el diseño del Nacional de Vacunación es, como corresponde desde el punto de vista legal y desde todos los puntos de vista, al Ministerio de Salud Pública. El Ministerio ha diseñado un plan de vacunación que comienza con la negociación de las vacunas, el escogitamiento de las vacunas, que creo que ha sido adecuado. El Ecuador ha sido exigente en la calidad de vacunas que va a recibir, no es ni la más barata, ni las que primero estén en oferta, sino no, debía cumplir ciertos requisitos, y esas son las que el Ecuador ha comprado. El plan de vacunación, el cómo se manejan los grupos de prioridad para que reciben esta vacuna y demás también. Nosotros estamos apoyando con infraestructura, con experiencia, en logística, en tecnología, en prestar infraestructura para aumentar los puestos de vacunación, en transporte, en esos sectores, ¿no? El plan per se es del Ministerio de Salud. Obviamente, al estar cerca hemos emitido alguna u otra opinión, pero en realidad pues esto es un plan nacional de vacunación. Okay. Y el sector privado, tanto desde el punto de vista de la academia como la ciencia y las empresas privadas y personas privadas, estamos para apoyarlo. Okay. Cuando usted dice con experiencia, ¿qué experiencia tienen ustedes en vacunación masiva? Ninguna, pero por decir, tenemos experiencia en distribución masiva. ¿Y qué se trata de eso? Se trata de llegar eficientemente a muchos puntos, cuidando un producto delicado, transportando personas, que son las brigadas, por decir que no, más que brigadas, el personal de vacunación que hará esto, el ayudar y montar todos estos vacunatorios en sitios privados. Son experiencias que el sector privado tiene. No tenemos experiencia en logística. O sea, yo trabajé en distribución masiva en más de 30 años, pero no soy la única. La empresa que está encargada del transporte de las vacunas de un lugar a otro es DIFARE. DIFARE llega todos los días a una red muy grande de farmacias, lo mismo FIBECA, TIA, Farmenlace. Entonces, esas son experiencias que se han unido. Okay. ¿Qué otras experiencias? Pfizer ha sido muy exigente en el tema de capacitación, que la dan ellos, la dan online, y las universidades privadas a nivel nacional han ofrecido no solamente sus aulas para las personas que lo han hecho presencial en una cómoda infraestructura, sino también han prestado sus plataformas tecnológicas, que, como sabes, son ahora novísimas en esta nueva era de la educación virtual. También esto se ha puesto a disposición. En esas universidades también se aplicarán vacunas. Sus facultades de medicina, sus departamentos de investigación han sido también puestos al servicio de este plan. Entonces, las experiencias son diferentes, y si usted me pregunta quién tiene experiencia en una vacunación masiva como esta, nadie en el planeta. Así es. Es primera, exactamente. En el mundo donde se va a hacer una vacunación de esta manera. El Ecuador es eficiente en vacunas, tiene una de las tasas de vacunación más altas en el mundo,
y sin embargo pues se aplican 1.1 millones de dosis a lo largo del año en todas las provincias y en todas las edades. Entonces, Especialmente con una vacuna tan compleja, sobre todo por la cadena de frío que requiere la temperatura de 70 grados bajo cero, el tiempo que cuando la sacan tiene que estar un rato a la temperatura ambiente, el hecho de que deben estar los 5 que se vayan a administrar la dosis que hay en cada frasquito ya disponibles, 30 minutos permanecer ahí después de administrar la vacuna, que les dé un QR para darles el seguimiento, etcétera. Sí, para quienes no recuerdan, María Leonor Alarcón fue parte antes de que se venda a un conglomerado internacional de Tony. Tony era un monstruo de distribución en el Ecuador. ¿Ya? Ustedes querían colocar alguna cuestión, por ejemplo, un periódico que fuera nacional, tenían que mandarlo con los distribuidores de Tony. Una cosa más, antes de seguir con Yolanda. La expectativa de vacunación diaria, cuando vayamos al proceso masivo, este es un plan piloto recién, si cuando lleguen a fines de marzo los 2 millones de vacunas, me parece sumamente alta. Es posible tener, como dicen, 10.000 puntos de distribución, 3.000 empresa privada pone y 7.000 la infraestructura de salud pública, e inocular 10.000 vacunas diarias. Bueno, el problema no está ahí. Estamos listos para inocular mucho más de 10.000 vacunas diarias, tanto por el lado del personal que se ha capacitado del Ministerio de Salud, que la capacitación es más dada con el manejo de esta vacuna. Pero las dificultades que usted menciona no son la cadena de frío, por ejemplo, porque bueno fuera de frío, de ultracongelación, porque al mismo tiempo que Pfizer y BioNTech desarrollaron la vacuna, se ve que muy pronto supieron que se trataba de algo que tenía que manipularse con ultracongelación o al menos congelación en esas etapas, y desarrollaron paralelamente unos empaques para la vacuna que son casi unos congeladores individuales con los que se transporta cada lote de vacuna. Entonces, en ese sentido, la cadena se facilita. Usted no requiere cámaras de ultracongelación, no se requieren camiones de ultracongelación, porque cada caja de vacuna es un ultracongelador per se con una estabilidad superior a 15 días de hielo seco. Tenemos acá todo el backup para recarga de hielo seco. Hay producción suficiente en el país, es un hielo seco especial que va a ser como en forma de pellets, de arrocito. O sea, la cadena de frío no es el problema real es el abastecimiento de vacunas. Estuviéramos listos para aplicar esa cantidad de vacunas, calma, y quiero ser enfática en que se cambian un poquito las palabras, ¿no? Cuando se dijo que el primer grupo de vacunas del plan piloto llegaba la semana del 18, comenzaba a llegar la semana del 18, se interpretó inmediatamente que el 18 llegaban y nunca, el 18 no llegaban. Llega esta semana el primer grupo de vacunas del plan piloto. Asimismo, 2 millones de vacunas comienzan a llegar a partir de la última semana de marzo, no la última semana de marzo. Entonces, si usted me pregunta si estuviéramos listos para recibir y aplicar 2 millones de vacunas a fines de marzo, sí estamos. El problema es que el abastecimiento va a ser semanal de esas vacunas. Correcto, de más o menos 8.000, 10.000 dijeron ayer, después 15.000. ¿Cuál es el promedio? No, eso es para el plan piloto. En eso nos referimos para el plan piloto. Hasta completar las 86.000. Exactamente, que básicamente esto se va a manejar en 6 semanas, ¿no? Durante 3 semanas van a llegar, se van a aplicar la primera dosis y durante las siguientes 3 semanas la segunda dosis. Ya, ingeniera, cuando usted dijo se cambian las palabras, no, las cambió el presidente, o lo informaron mal a él. Él dijo las primeras dosis al país llegarán el 18, y lo recordó ayer Ecoavisa. Entonces, esto tiene que ver con el gobierno. Si el entorno del gobierno no informa correctamente o no le dice las palabras exactas, el anuncio debió ser la semana del 18, como corrigieron ayer, es culpa de ellos, no de la prensa que reproduce esa frase del presidente. La otra cosa, este es un problema secundario, llega en esta semana. Pero cuando a eso es a lo que voy, no, si es el 18 o el 21. Pero cuando comienzan a ver este tipo de desfases en algo tan básico, empieza la duda y la preocupación de los demás. Ese es el problema con el Estado. Usted viene de la empresa privada, es el problema con el Estado. Hay 4 personas de ayer que dijeron 4 versiones distintas respecto a un mismo tema. ¿De quién es la culpa? La prensa. Facilito, ¿no? Vamos con Yolanda Torres y María Gloria Alarcón. Sí, precisamente, Carlos, sobre este mismo tema,
María Gloria, qué gusto conversar con usted. Como decían ambos, nadie tiene la experiencia en el mundo entero sobre este tema de la vacunación. Va a ser un plan piloto generalizado, aunque hay unos países que ya se han adelantado como Israel. Pero la comunicación es tremendamente inestable. ¿Esto es porque lo están manejando desde los laboratorios? ¿Hay algún tipo de prohibición o indicaciones sobre qué se debe decir, cómo y cuándo? Es correcto, es correcto. Hay un convenio de confidencialidad en general muy estricto y no podemos entrar a que si nos gusta o no o qué parámetros nos parece o no, pero era la única manera de entrar al proceso de compra de vacunas. Y en segundo lugar, hay acuerdos y directrices respecto a la información que se debe y se puede revelar. No se trata de ocultar información y en ningún caso se interprete que esto tiene que ver ni con los efectos de la vacuna, ni con nada de esto, sino simplemente con todo el proceso logístico, al menos en las primeras etapas. Los laboratorios están siguiendo muy de cerca estos procesos y de alguna manera lo quieren hacer así. María Gloria, Hay ¿y esto qué es lo información, que, sí. qué es lo que sí se puede decir y qué es lo que no se puede decir? Usted pregúnteme, yo le digo que se puede, que si eso lo puedo contestar o no, y hay cosas que tampoco las sé, porque hay cosas que maneja solamente el nivel técnico y no los que estamos apoyando en otras áreas, ¿no? Pero hay cosas que de hecho no se pueden decir. No se sabe a qué hospitales se aplicará la vacuna esta semana. Sin embargo, no nos está permitido decir ni el orden, ni dar la lista de ellos, menos la lista de pacientes, y esto pues ya es o de personas a las que se aplicará esto. Y esto tiene que ver más con, los nombres de las personas tienen que ver más con una ley de protección de datos, ¿no? Estos nombres de las personas sí están en conocimiento ya de las autoridades del Ministerio Público y obviamente del sistema de salud y tal vez de ustedes también. Es correcto. Sí, Ya, las personas que recibirán el plan piloto están ya en una lista. ok. ¿Y ustedes tendrán o han pedido tal vez a las autoridades la posibilidad de aplicar también la vacuna desde la empresa privada? Hablemos desde farmacias, centros médicos privados, etcétera, ¿no? Con personal especializado. No, porque no es necesario. Como les decía, hay suficiente personal del Ministerio de Salud Pública a quien la ley manda a vacunar y con quien se ha convenido con los laboratorios. De este momento la vacuna será vendida solamente a los estados a través del ente rector de la salud de cada país y la aplicación está a cargo de estos estados o de estos entes rectores. El Ministerio de Salud ha puesto suficiente personal que requiera hacerlo y no es necesario. La empresa privada sí ha puesto la red de farmacias a disposición donde se aplicarán vacunas, obviamente en las farmacias que tengan el espacio y facilidades para hacerlo, Entonces, y así muchos otros puntos más, pero la aplicación de la vacuna la hará el Ministerio de Salud. ya, entonces el personal especializado es el que viene del sistema de salud. Ustedes ponen quizás la logística. ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere físicamente como infraestructura para el sitio donde se van a aplicar las vacunas? Bueno, se requiere en primer lugar un espacio físico determinado, se requiere una mesa, se requiere conexión de internet, se requiere el espacio para que haya una persona que haga la reconstitución de la vacuna, otra que tome datos, otra que aplique, donde en estos momentos al menos no se cree congestión en el tráfico ni cuando haya una persona esperando, una vacunándose y otra esperando sus 30 minutos, no incumpla los aforos de ese sitio. Obviamente una silla, una mesa, o sea, y para la costa se requiere que tengan áreas climatizadas, o sea, quiere decir aire acondicionado, ¿no? Una inquietud que tiene la gente es la preocupación de que la logística realmente esté ya previsto todo, sobre todo por el tema de caducidad de las vacunas. Usted dice que, usted afirma que esto sí está previsto, hay un gran apoyo de la empresa privada para ello. Sin embargo, lo que pregunta es cuántos días deberían estar las vacunas una vez que ya ingresan al país, en cuántos días se tienen que aplicar, por favor.
Se puede aplicar en mucho tiempo. Idealmente deberían aplicarse en menos de 15 días para no tener que recargar hielo seco o cosas por el estilo. Sin embargo, como mencioné hace un momento, el gran cuello de botella es la poca oferta de vacunas que hay en el mundo. Entonces, por decir, ahora esto que llega para el plan piloto va a ser aplicado en horas. En los sitios donde se va a hacer el despliegue de vacunación. Cuando sea masivo, seguramente no se va a aplicar en horas, pero no debe aplicarse en más de un par de días. Ese es el punto. Nunca deberíamos tener vacunas guardadas, sino que vayan de inmediata aplicación. Bueno, muchísimas gracias, señora María Gloria Alarcón. Regresamos con Carlos Vera. Gracias, ingeniera, muy amable. Como decía, es una tranquilidad que usted esté cooperando con el Ministerio de Salud y una tranquilidad mayor que tengamos una supercapacidad de distribución y lo que no tengamos es la misma supercapacidad de abastecimiento.